Bueno, esto en el libro ya, otro de las raíces de la derecha, pues lo que veo es que se puede ver eso que se llama el desarrollo desde otros ángulos, aplicando otro aparato conceptual, otras metáforas. Entonces, bueno, en la economía en evolución, pues lo que vi es que la ciencia económica se afianza sobre el concepto de producción que utilizaron por primera vez los autores estos del 18, un poco en línea con lo que después ha tomado la ecología como producción, producto, ¿pero de qué? Pues de materia vegetal por las fotosíntesis. Se queda limitado a eso, ¿no? Es esa producción de riquezas renacientes que decían los autores del 18 que lo crearon, riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo, ¿no? Entonces la fotosíntesis, o lo vinculado pues, a estas energías renovables. Entonces, sin embargo, todo esto, en realidad, este concepto ha derivado hacia una metáfora vacía de contenido, tal y como hemos analizado en el libro con Antonio Valero, y retomo ahora de las raíces, pues resulta que es que si se caracteriza por algo la civilización industrial, es por basar su intendencia básicamente en las extracciones de la corteza terrestre. Aquí no hay nada de producción de riquezas renovables, ni nada que se le parezca, es mera extracción. Entonces, claro, es una mera cosa encubridora. Entonces, con esa idea de producción de dinero, ese es el cajón desastre de la producción, que era un poco lo que Quené, el jefe de filas de los autores del 18, decía que no se debería confundir producir para él con revender con beneficio, pues lo que no quiere el ordenador le hace en la huerta, se ha acabado confundiendo. Entonces lo que hoy llamamos producir es simplemente revender con beneficio, pero detrás lamentablemente no hay esa producción de riquezas renacientes ni nada que se le parezca, sino mera extracción y deterioro de los bienes fondo que nos arrastra pues, hacia esa sopa entrópica que he indicado, ¿no? Bien, bueno, pues entonces eso es lo que he visto en este libro a la derecha y sobre todo cuáles son las reglas del juego económico que impulsan hacia ello y cómo se puede leer el desarrollo con otras metáforas diferentes como la de la metáfora del depredador persa o la metáfora parásito huésped, ¿no? Que son las que aplico y aplico después incluso la lectura a la economía española. Bien, bueno, pues entonces ya aquí he ido un poco el periplo, entonces voy a entrar sin más en los trabajos recientes, ya como colofón para remandar un poco esta reflexión amplia. El 7 dio lugar a una sección de debate en la Revista Internacional de Filosofía Política, donde lamentablemente me encontré con el debate que había una persona de la Asociación de Economía Crítica de España, que lleva ya pues, 10 o 15 años, ¿no? Esta asociación, y que resulta que parece que seguía sin enterarse pues de lo que yo estaba planteando ya desde el libro de hace 20 años y entonces se te caen los palos del brazo porque dices, bueno, entonces es que no ya es que tienes que discutir con la economía ordinaria que está, digamos, ahí con el statu quo de poder, etcétera, sino que es que entre los propios críticos resulta que es que comulgan como con ruedas de molino con las mismas categorías de esa economía ordinaria, entre ellas sobre la noción de producción y lo que va de la mano de esa noción de producción, con esa metáfora de la producción, pues va de la mano la mitología del crecimiento, el creer que eso es bueno de por sí, etcétera, etcétera, engordar pues esos agregados monetarios y tal, ¿no? Y la cuestión es que esos agregados monetarios tienen cada vez menos que ver con la calidad de vida de la gente y todo esto. Entonces, claro, es un poco estas cuestiones que es lo que planteo en el libro de las raíces, ¿no? Bien, bueno, pues después, aparte de esto, este artículo de la Revista Internacional de Filosofía Política, este debate en el que tuve que embarcarme, pues había estado en el tema del agua, que me obligó también un poco, puesto que había interés por parte de la Agencia Catalana del Agua, pero bueno, otra vez volví a estos temas con costes y cuentas del agua, con un trabajo amplio. Después el canal de Isabel II de Madrid, pues tuve apoyo para hacer un trabajo amplio que me permitió actualizar todo el tema del metabolismo de todos los flujos físicos de la conurbación madrileña,
para ver el tema del agua virtual, con ese pretexto del agua virtual y la huella hidrológica y todo esto, pues no pude hacer. Esto ya está en prensa, está a punto de salir. Igualmente, pues en la Fundación de la Cultura del Agua, pues convocó a un panel científico que yo no pretendía participar, pero también otra vez pues te llamaba a decir un poco qué había que hacer y cuál era el estado de la política del agua en España. Y entonces, como me parece que quien calla otorga, pues me parecía que tenía que decir algo, ¿no? Porque me parece que no va por muy buen camino, la verdad. Y entonces ahí es un papel amplio que está en la web de la propia Fundación Nueva Cultura del Agua sobre estos temas, aunque no asistía a estas reuniones. Bueno, entonces ya luego otro área, también pues por un seminario incentivado por la César Manrique de Lanzarote sobre el tema economía, poder y megaproyectos. Pues esto da lugar a un libro que ya está a punto de entregarse. Y claro, es que este tema toca puntos álgidos, como que ya he esbozado pues, con el tema de lo nuclear. Es que hoy día esto ha ido increciendo. Es que en ese sentido, mismo todo lo inmobiliario, pues nos encontramos con que ese aquelarre inmobiliario, como decías, pues se traduce, se lleva además más un militar y con operaciones, ¿no? Entonces, como se llaman, ¿no? Entonces, en Madrid, pues hay operaciones en marcha, ¿no? La operación Chamartín, que es la que ahora está, entonces, o la operación pues, de las torres del Real Madrid, etcétera, la ciudad deportiva. Todas estas son operaciones, y esta terminología militar, pues claro, lo que tiene que ver es con el poder y la conexión precisamente de esos lobbies, de esos grupos que son los que sacan tajada con ese pretexto de los megaproyectos. Y entonces esto tiene que ver sobre todo con el poder, y nosotros llamamos con la refundación oligárquica del poder, en el que hemos desembocado con la transición. Y entonces esa refundación oligárquica, que también yo lo llamo pues neocaciquismo o neofeudalismo, pues está recubierto, claro, con el manto de la democracia, claro, pero es que en eso pues es democracia, se dice representativa, dicen entre comillas, pero no participativa. Nadie discute para nada todos estos megaproyectos ni qué se va a hacer, sino esto viene ya de mano y ya lo proponen sin más. Entonces todo este ejercicio del poder tan descarnado, tan impositivo, y es que a esto se le llama neoliberal. Es que esto me parece que es un absurdo total. Esto es un neocaciquismo, no es un neoliberalismo. Entonces a mí me parece que hacemos un flaco servicio llamando a esto liberal, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer. Eso era otra cosa. Entonces para mí hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces que Esperanza Aguirre, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues haciendo ejercicio del poder, pues monte una nueva ciudad y una nueva estación del AVE en mitad del campo. Pues claro, el tren no para en mitad del campo ni por el mercado ni por su libre albedrío. No es nada liberal. Es que ahí ha habido un ejercicio del poder que ha dicho aquí, y entonces en ese sentido todas estas operaciones, quien lo marca es un parcelario, que es una propiedad que hay ahí, y un poder de los que tienen la propiedad. Y entonces eso lo hemos visto ahora que yo, una tesis en que hemos estado en el tribunal, que se ha presentado en Madrid, estudiando 87 operaciones que circundan pues toda la conurbación. Entonces ahí las piezas que lo llaman en la tesis a estas operaciones, por toda la cartografía, todo esto que sale, pues claro, después los arquitectos, por esto era la Escuela de Arquitectos de Madrid, buscan la morfología, a ver cuáles son las formas de este nuevo urbanismo, no sé qué, todas esas formas las marca el parcelario, que va como en un guante, se tiene que colocar ahí, le encargan que haga encima de eso, pues claro, la operación en cuestión, ¿no?